Hola, bienvenido de vuelta al canal y hoy voy a hablar con ustedes sobre los 8 hábitos que me ayudaran a poder realmente aprender estos lenguajes: alemán, francés, inglés, puede ser coreano, japonés, turco, lo que sea. Porque es súper importante estos 8 hábitos que lo apliques, y al final de estos hábitos les voy a contar por qué estos hábitos son importantes. Así que vamos directamente al video. Punto número 1, y que lo nombro siempre en casi todos mis videos, es que debes tener un objetivo. Tienes que tener claridad a dónde vas a estar empujando, direccionando esta energía. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, es el del cincel y el martillo. Cuando tú tienes el cincel, tienes que saber hacia dónde vas a direccionar el cincel. Imaginamos que estamos haciendo una escultura de mármol. Y bueno, tenemos el cincel y tenemos el martillo. Tenemos que saber hacia dónde vamos a apuntar, y luego nuestra energía tenemos que direccionarla al punto que nosotros queremos golpear. Esto es parecido y muy similar al tema de lenguajes, porque la idea es que tenemos que utilizar nuestra energía en relación a las cosas que queremos hacer, queremos lograr. Y definir un objetivo que sea específico, medible, accesible, relevante y temporal, utilizando la metodología SMART, te va a ayudar a poder centrarte en las cosas que tú quieres hacer. Ahí después puedo hablar del tema de un plan, ¿cierto? De utilizar tu tiempo y tus prioridades. Pero el tema es que debes tener un objetivo claro para saber si estás alcanzando o vas a alcanzar tu objetivo en la fecha deseada. Punto número 2, el tema de la constancia. Tener la cabeza clara que tienes que realizar las cosas que tú te dices. Tener también un sentido de confianza, de autoconfianza, y ser sincero contigo. Si es que vas a decir, ok, voy a hacer esto, voy a seguir, voy a seguir mi plan. Estudiar paso a paso, micro hábitos, ¿cierto? Hábitos atómicos. Yo soy constante, y a partir de eso generar este efecto exponencial de bola de nieve, porque aunque tú no lo creas, estas pequeñas tareas que se van agregando van a generar un interés compuesto a largo plazo. Por eso en el tema del libro del hábito atómico es que uno es 37 veces mejor después de un año, porque si nosotros agregamos 1% todos los días, este va a generar un interés compuesto, y lo que vamos a realizar es que cada vez vamos a ir avanzando. Y al principio la curva en la parte del crecimiento exponencial, en la parte, si hablamos de álgebra, tenemos el eje Y y tenemos el eje X. En verdad este puede ser X y Y, va a depender cómo tú denotes las variables, pero en un plano cartesiano vamos a ver que hay una curva y que al principio es muy plana y que va a ir subiendo, pero muy bajo, y al final va a generar esta curva exponencial e interés compuesto. Entonces tenemos que entender que la constancia te va a llevar a poder cumplir tu objetivo. Si no eres constante, no vas a alcanzar tu objetivo. Yo prefiero una persona que es constante y disciplinada que una persona con talento, porque el que se esfuerza y es constante y disciplinado va a superar a la persona que solamente tiene talento. Bueno, hablamos del tema del objetivo, el tema de la constancia, y luego llegamos a tener un plan, porque si decimos que queremos llegar a un lugar, a un punto específico, perfecto, genial, vamos a ser constantes en lo que vamos a hacer. Ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alcanzar este objetivo? Y con esto lo hacemos realizando un plan, diciendo qué vamos a realizar entre medio, desde el punto 0, el T0, que es donde estamos ahora, al punto T final, que es la fecha de término o de este objetivo, ¿cierto? Porque es medible. Tenemos que saber cuándo se acaba este objetivo. Y quiero decir, ok, quiero llegar a cumplir mi objetivo, ¿cierto?, en diciembre. ¿Qué voy a hacer entre medio para poder acercarme paso a paso a este objetivo? Hay que tener claridad que estas pequeñas tareas son las que van a hacer los cambios. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a estudiar todos los días 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué voy a leer? ¿Qué lenguaje? Entonces hay que entender que si no hay un plan, es difícil que tú puedas alcanzar tu objetivo. Siempre es mejor un plan que ningún plan. Así que no somos perfectos. El plan va a cambiar probablemente, porque un proyecto, que también lo podemos hacer en un proyecto, aprender un lenguaje, un proyecto siempre va a tener cambios. Y un proyecto, un plan que no sea flexible y que en comparación con uno que sea rígido, el mundo cambia, nuestros deseos cambian, nuestro interés cambia. Entonces un plan que también sea flexible es súper importante, tener esta capacidad de flexibilidad en ciertos momentos críticos para poder redireccionar y generar cambios en relación a las cosas que nosotros queremos. Y el punto número 4 es partir de a poco. No
olvides de que las pequeñas cosas van a lograr grandes cosas. Porque al principio, si es que estamos en un status quo, estamos en una situación actual, estamos haciendo A, B, C, si queremos agregar un C en nuestra rutina, va a ser difícil que nosotros lo podamos agregar si partimos muy fuerte, porque puede generar que nos desorganice mucho lo que estamos haciendo y no vamos a adaptar este hábito. Por eso les recomiendo el tema del libro de los hábitos atómicos, que lo voy a colocar acá, que es importante que ustedes sean capaces de ir agregando paso a paso, porque la idea es que de repente si nos quemamos, que es cuando realizamos mucho muy rápido, vamos a terminar, como dicen, el burnout, y puede generar una desmotivación para poder continuar acercando a tu objetivo. Entonces tenéis que tener en cuenta, parte de a poco, constante. No dejes de confiar en ti. Never give up and don't give up on yourself. Tienes que ser capaz de entender que estas cosas toman tiempo, que no es de un día para otro. Tienes que ser constante y generar estas cosas. Tienes que partir de a poco para que este poco se convierta en un cambio radical. Pero para eso necesitas ser constante, tener un plan, un objetivo y partir de a poco, paso a paso. Y ahora vamos al punto número 5, que es enfocarse más en la estructura y no tanto en los detalles, porque a veces cuando intentamos hablar y aprender un nuevo lenguaje, tratamos de comunicar exactamente lo que diríamos tal vez en nuestra lengua materna, y eso puede generar un problema, porque al principio, cuando estamos aprendiendo un lenguaje, la idea es poder comunicar la idea, el mensaje, poder establecer esta comunicación tal vez lo más básico posible, no tratar de extender a más detalle rápidamente, porque si no, ¿qué va a generar? Que va a haber una diferencia en lo que tú piensas y lo que tú dices. Y eso es normal al inicio, pero el tema es que tenemos que entender que este 100% que tenemos en nuestra lengua materna, no vamos a poder decirle al 100% en el lenguaje que estamos estudiando al inicio, que tal vez va a tomar mucho tiempo, que vamos a generar un 100 acá y un 100 acá. Por eso tenemos que entender que hay que enfocarnos en la parte más importante del mensaje que queremos transmitir. Pensemos en un árbol. Si tenemos un árbol, ¿cierto? Que ha crecido mucho, va a tener muchas ramas, va a tener muchas hojas. Pero al principio, cuando va creciendo, nos fijamos en la estructura, en la base de este árbol. Y con esto vamos de a poco creando más ramas, colocando más hojas, colocando un poco más de color en el mensaje que queremos transmitir. Es por eso que, como les contaba, la idea es poder centrarse en la estructura y no en los detalles. Acá, en el caso del lenguaje, es cómo incorporar pequeñas cosas en tu día a día para facilitar tu aprendizaje de un lenguaje. Por ejemplo, todos tenemos un teléfono, tal vez escuchas podcasts, ves videos, ves películas, te gusta el deporte. Entonces hay pequeños trucos que uno puede agregar, ¿cierto? Porque hay palabras que tal vez son complejas y uno lo puede ir agregando de manera más fácil. Por ejemplo, yo mi teléfono, cuando estaba aprendiendo un lenguaje en francés, tenía todo en francés. Entonces era mucho más fácil poder aprender ciertas palabras porque son acciones repetitivas que yo estaba viendo todos los días. Si es que yo estoy escuchando un podcast, trato de agregar este podcast, ¿cierto?, en el lenguaje que yo quiero. Si me gusta, por ejemplo, voleibol, o me gusta el fútbol americano, o el fútbol, o soccer, dependiendo de dónde estás escuchando este video, o viendo el video realmente, tú puedes escuchar tal vez partidos de fútbol en alemán, en japonés, en italiano, en portugués, sea cual sea el lenguaje, pero también te va a ayudar porque son cosas que ya tienes dentro de tu día a día y vas a hacer pequeños ajustes tal vez que te van a ayudar a incorporar y agregar este punto de dificultad de escuchar el lenguaje, de leer el lenguaje. Entonces podemos ir aplicando pequeñas cosas en nuestro día a día para facilitar nuestro estudio del lenguaje. Y acá llegamos al punto número 7, que también hay que entender que si nos centramos mucho en una área del lenguaje, vamos a perder una parte que puede ser muy rica en información en otras áreas. Tenemos que entender que poder también diversificar nuestras fuentes de información en distintos temas que pueden ser interesantes para ti, para que tú seas capaz de poder entender otros temas, otras palabras, otros verbos que pueden ser importantes dentro de tu rutina. Por ejemplo, si también quieres entender algo de podcast y te gusta tal vez el tema de solamente aprender un lenguaje, o te gusta el tema más humano, o el tema de geografía, o el tema de historia, puedes escuchar diferentes podcasts porque no solo te va a ayudar con el tema de la información,
sino que los acentos, porque cada persona también tiene un acento especial. Puede ser que sea el nativo del lenguaje, pero cada persona tiene sus tonalidades, sus colores. Y eso también te genera, por lo menos a mí, me generó un poco un cego al principio, porque mi alemán que estaba aprendiendo era solamente con mi familia y mi pareja en ese momento. Y eso complicó un poco después cuando conversaba con otros, me costaba entender. Entonces, escuchar tonalidades, temas distintos, te va a ayudar a poder adaptarte mucho más fácil y poder comprender ciertas palabras que no están dentro de tu zona de confort, porque aprender un lenguaje no es zona de confort, pero me refiero a salir un poco de tu círculo, un poco más allá, para poder englobar otras palabras, otras situaciones, para que al final tu capacidad de expresar otros temas sea cada vez mayor. Y el punto número 8 es celebrar las pequeñas victorias. Esto en verdad es importante porque al final, en relación al libro de Feel Good Productivity de Ali Abdaal, que también voy a colocar el video acá, es sobre tener capaz de disfrutar el proceso. Y hay que ser consciente que hay dos partes en la parte de la motivación, la parte intrínseca e extrínseca. Hay una parte que es la extrínseca de crecimiento personal, de reconocimiento propio, de saber que uno está avanzando. Y saber que uno está avanzando y colocar pequeñas celebraciones. O sea, estar hablando con una persona nativa que hablaba inglés y pude entender ciertas palabras que había aprendido la semana pasada. En verdad, esa sensación de que, oye, antes eso era un ruido, no entendía qué significaba eso, y ahora la puedo escuchar y la puedo utilizar. Una palabra, y es como, wow, ahora la entiendo. Después puedo usar tal vez un verbo que no entendías, y ahora lo puedes conjugar en el futuro, en el pasado. Wow, son pequeñas cosas que tenemos que ser capaces de valorarlas. Estos pequeños milestones que van pasando dentro de nuestro objetivo, de nuestra planificación, también tenemos que definirlas. A veces son definiciones propias en momentos específicos, pero hay algunas que suceden fortuitamente que te das cuenta, oye, en verdad he aprendido mucho. Y agradecerte de que, oye, en verdad se puede. Y va a depender de ti cómo vas progresando, ¿cierto? Con el plan, el objetivo, tu constancia y partir de a poco. Hay varias cosas que podemos ir agregando, pero poder celebrar y agregarte esta motivación intrínseca porque tú has hecho el trabajo. Tú te estabas dedicando el tiempo necesario para aprender este lenguaje y no es menor. Y tienes que saber que eso toma tiempo. Y el tiempo que tú invertiste lo estás visualizando. Y con eso vas a poder entregarte un poco de energía para poder seguir adelante. Y la clave de estos hábitos, que lo que le contaba al principio del video, es que por sí solos es un hábito del plan, es un hábito del objetivo. El tema es que cuando tú los juntas se genera una sinergia. Y que la sinergia es cuando tú sumas un conjunto de partes que al final la suma es mucho más que la suma en sí. Significa que 1 más 1 no es 2, sino que puede ser más o puede ser menos. Pero en este caso, estos hábitos, para poder agregar el mayor valor de estos hábitos, es que los puedas implementar de manera en conjunto. Puede ser que algunos hábitos te den sentido y puede ser que otros que no. Como les comentaba, cada persona es distinta, cada persona tiene una historia distinta, tiene gustos distintos, preferencias en ciertos temas. Entonces, tener eso en cuenta es importante y saber que estas pequeñas cosas que vamos agregando pueden generar esta sinergia y te pueden ayudar a generar también un interés compuesto cuando se suman, porque tal vez 8 hábitos no son solamente estos hábitos por sí solos, sino que va a ser mucho más el valor que te van a entregar, tal vez a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Si es que lo mantienes, estos hábitos, estoy 99,9% seguro que vas a poder aumentar las probabilidades de que tú puedas aprender este nuevo lenguaje. Así que espero que te haya gustado estos hábitos para que tú lo puedas implementar. Esto en relación a mi experiencia de cómo yo he aprendido distintos lenguajes. Y la pregunta más grande, ¿cuál es el lenguaje que estás aprendiendo actualmente? ¿Cuáles son las dificultades que has encontrado? ¿Has definido un objetivo para tu lenguaje? ¿Sabes cuáles son las cosas importantes que tienes que realizar? Este plan para poder alcanzar tu objetivo. ¿Estás agregando ciertas cosas en tu día a día para poder facilitar este aprendizaje? Cuéntamelo por favor en los comentarios, me encantaría saber cómo va tu journey de aprender
un lenguaje. Así que si te gustó el video, suscríbete, dale un like, compártelo a alguien que tal vez está en este proceso de aprender un lenguaje y tal vez le sirva este video. Y espero que también a ti te haya servido estar acá en el canal y espero verte en el siguiente video. Chao, chao.